Buenas tardes, estimados estudiantes, feliz inicio de semana. Espero que todos estén bien y sus familias. Eh, ya vamos empezando la tercera semana, ¿verdad? Y bueno, espero de que estén aprendiendo, aunque según vieron sus exámenes cortos en la parte de cálculos, están malís. Tienen que mejorar mucho, compañeros, porque si no, pues como siempre, pues yo les he dicho que la parte de cálculo sí les cuesta bastante, a pesar de que supuestamente van a ser ingenieros, pues los ingenieros supuestamente tienen que tener un nivel de matemáticas alto. Pero bueno, ahí sí que no puede hacer uno más, no, que ustedes son los que tienen que demostrar eso. Entonces, en este examen de corto no se va a preguntar problemas, hasta el otro les va a tocar. Entonces, espero que saquen una nota aceptable. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, chicos. ¿Ya empezaron el laboratorio? Ya, Ingeniero. Ok. Bueno, entonces, por favor, ahí se acuerdan siempre de lo de la asistencia, ¿verdad? Entonces, por favor, ya comiencen a firmar de una vez la lista, jóvenes, porque se acuerdan que a las 1:30 la cierro, ¿verdad? Y, Disculpe una pregunta. ¿sí? Una asociación. Fíjese que con lo del laboratorio del día jueves usted no se ha enterado sobre alguna información o de algo, si al final la aperturaron o no, porque supuestamente lo iban a correr el día viernes, pero el día jueves es cuando más cantidad de estudiantes hay, entonces aún estamos al pendiente. Fíjese que no sé, realmente esas situaciones las maneja control académico, ahí tendrían que consultar ustedes porque realmente yo no me dan ninguna información, ni siquiera sé ahora quiénes son los instructores para decirles, ¿verdad? Entonces, realmente eso tendría que consultarlo a control académico, ¿verdad? Porque ellos son los que deciden, o a UDEA. A UDEA también pueden consultar a ver si se aprobaron o no se aprobaron más laboratorios. ¿Vamos a hacer alguna pregunta más? Bueno, entonces ahí se acuerdan de firmar, pues, chicos. Seguimos donde nos quedamos la última vez, que fue haciendo los cálculos de los coeficientes, ¿verdad, jóvenes? Que eso les va a venir la otra semana en el examen corto de la otra semana. Así que pónganse las pilas, pues, jóvenes. Bueno, entonces el último día jueves, pues calculamos la ecuación, ¿verdad? Del experimento que hicimos y determinamos que la rapidez es igual, en el caso particular de esta, es igual a n o a la 2 por h2 a la 1, ¿va? Cuando está a la 1 tiene necesidad de poner. Entonces eso fue lo que determinamos el último día, ¿verdad? Entonces, con esta relación, que es lo que ustedes tienen que hacer en el examen o en el examen corto, entonces ya con eso podemos hacer los cálculos de las otras preguntas. Este sería la pregunta A. ¿Hay alguna duda respecto a eso, jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? no, todo claro, listo. Va, entonces miren, solo les voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo hubiera salido, fíjense pues, K igual, pero hubiera salido K. Si nos hubiera salido NO elevado al cuadrado y H2 elevado a la 0, ¿qué significaría? Si nos hubieran salido esos resultados, ¿qué significaría eso? ¿Qué significa cuando un valor está elevado a la 0, jóvenes? ¿Qué valor tiene? 0, No, 0 no. 1. Tiene un valor 1. Entonces, ¿qué significaría en esa ecuación la concentración de hidrógeno? ¿Qué significa?
A ver qué entienden entonces. La ecuación tendría que quedar solamente así, ¿va, jóvenes? Entonces, si yo les pregunto, bueno, ¿y la concentración de hidrógeno? ¿Tiene algo que No ver? tiene. ¿Ah? No tiene. No, no tiene. No, eso no tiene, no sería una respuesta. A ver, ¿qué quiere decir entonces con respecto a la concentración de hidrógeno? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienen que interpretar cuando queda la ecuación así? A ver. Un mol de hidrógeno. No. A ver. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué significaría entonces? ¿Alguien pues, jóvenes? Así nos tendría que quedar la ecuación si nos hubiera quedado elevado a la cero. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de hidrógeno? A ver, Se alguien elimina, ¿no? ¿Perdón? Se elimina porque... Sí, no se elimina, sí. O sea, no es que se elimine, es igual a 1. Acuérdense que se elimine es diferente a que es igual a 1. ¿O es lo mismo? No, se podría decir que se sustituye entonces. Entonces, porque si se elimina quiere decir de que no hicieron nada. Entonces, fíjense pues, lo que significa es de que la concentración de hidrógeno no tiene nada que ver con la rapidez. Eso es lo que significa. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Entonces, cuando una concentración está elevada a la cero, quiere decir de que ese reactivo no tiene ninguna injerencia en la concentración, pero no en la concentración, sino que en la velocidad. O sea que el hidrógeno no tiene nada que ver en la velocidad. Eso es lo que significa cuando es elevado a la cero y nos queda 1. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Está claro o no? Sí, sí, sí. Bueno, ojo pues. Entonces aquí me dice, fíjese pues, con esta ecuación me dice que la concentración al cuadrado de NO y la concentración elevado a la 1. ¿Se da cuenta? Eso es lo que... Aquí así es como las concentraciones de los reactivos están afectando la rapidez. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, lo que nos tocaba ahorita calcular era B, ¿va? Y B sabemos de que al despejar nos va a quedar rapidez partido concentración de NO al cuadrado por concentración de hidrógeno elevado a la 1. Bueno, entonces, nosotros ya para calcular el K, podemos nosotros sustituir cualquier experimento que está puesto en el cuadro. Déjenme ver aquí cómo voy porque ahí está. Entonces, para calcular la K, yo puedo agarrar el experimento 1, puedo agarrar el experimento 2 y puedo agarrar el experimento 3, o sea, los datos, y me tiene que salir, pero esa no es más. Les digo, pues, ¿dónde está esto? Puedo agarrar cualquiera de estos datos. Entonces, por ejemplo, si lo calculo con el dato 1, ¿qué debo de poner? Entonces, yo sé que la rapidez del 1, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es el valor de la rapidez del 1? 1.3 por 10 a la menos 5. Ok. Partido, la concentración de NO, ¿cuánto es? 5.0 por 10 a la menos 3. Elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno, ¿cuánto es? 2.0 por 10 a la menos 3. Elevado a la 1. Bueno, entonces hágame el cálculo a ver cuánto le sale.
A ver cuánto le sale. A ver, pues chicos, es que miren, pues si tardan como un año para hacer eso. Sería 5. $260 me quedó a mí. 260. A ver, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Será eso? ¿Sí o no? A ver, jóvenes, a ver, pues, ¿les quedó 260 o no? Sí, ingeniero. Bueno, 260. ¿Ok? Ahora miremos con el experimento 2. ¿Les tiene que quedar la misma acá o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les tendría que... Porque es constante. Bueno, ¿ok? Entonces sería 5 por 10 a la menos 5 partido la concentración de NO 10 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado por 2 por 10 a la menos 3. A ver cuánto les queda eso. Ese sería el segundo experimento. Entonces es 5 exponente menos 5 dividido 10 exponente menos 3, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, multiplico por 2 exponente menos 3, cierro paréntesis. ¿Y cuánto le salió, jóvenes? 250. 250, ok. Y luego hagan la última. Sería, el último sería 10 por 10 a la menos 5 partido la concentración de 10 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado multiplicado por 4 por 10 a la menos 3. A ver cuánto les queda eso. 250. 250, ¿seguros? Sí, ingeniero. Bueno, entonces se da cuenta que ¿cuál les quedó diferente? Supuestamente les tenía que haber salido 250, ¿verdad? Miremos la que tomó se dan cuenta que también, bueno, la otra cosa importante es de que cuál es el orden global de la reacción esta, jóvenes. El orden global, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el orden global de esta reacción? 3. Sería 2 más 1 igual a 3. Bueno, son cosas importantes que se les va a pedir en los cálculos. Como les dije, el examen va a estar, el primer parcial, aunque pasemos el contenido, va a ser únicamente unidad 1 y unidad 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Y qué fecha va a ser el parcial? No sé, ahí está en el programa y está en el calendario de actividades, ahí está. Es en marzo, creo que hasta final de marzo. Ahí lo revisan, pero jóvenes, para eso se les da esa información. Imagínense el gasto que hace la universidad al estar haciéndoles
Ok, 2.5 por 10 a la menos 2. ¿Ahí qué experimento tomaron para hacer el experimento 2? Es este, ¿me? Se da cuenta que aquí nosotros comprobamos y hay un problema con esto. Bueno, entonces, a la hora de estar uno trabajando esta ecuación, ¿qué nos dice este primer experimento? Porque nosotros esperamos que nos haga los 3, 250. Entonces, ¿por qué ese me salió 260? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? A ver, para solucionar el problema. Para ver si no es 260, si no es 250 o si no es 255. ¿Qué tendrían que hacer ustedes para solucionar esa diferencia de datos? A ver quién se le ocurre. ¿Qué tendrían que hacer para estar seguro cuál es la constante? Porque ahí me dejó duda a mí. ¿Se dan cuenta que por eso... ¿Qué? Comprobar los resultados. Comprobar los resultados. ¿Cómo lo comprobaría usted? Sustituyendo K por los resultados. No, porque ahí de todos modos está. ¿Y qué K va a sustituir? ¿Va a sustituir 250, 260, 255? ¿Cuál va a sustituir? A ver, alguien que se le ocurra. Esto es precisamente lo que nos piden a nosotros como profesionales jóvenes para resolver problemas, porque viene y digo, oye, pero si eso no tiene que salir así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? A ver quién se le ocurre, jóvenes. Esto es lo que se les pide a ustedes como ingenieros agrónomos. A la hora que tengan... ¿Un promedio tal vez, ingeniero? Eso sería muy fácil, porque entonces sería 255 casi. Pero entonces, fíjense pues, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Más experimentos o no? ¿No podrían hacer más experimentos con diferentes concentraciones o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver pues, jóvenes, ¿qué opinan? Sí, se podría. Entonces, no se podría lo que deberían de hacerlo, o sea, deberían de hacer otros 2 experimentos con otras concentraciones de los reactivos y medirlas. Y luego, pues van a ver, bueno, o repetir ¿va, jóvenes? ¿Qué les parece también la otra idea? Repetir el 1. ¿Sí o no? Sí, es mejor repetirlo que hacer más. Bueno, entonces, si lo repiten y les sale lo mismo, sí tendrían que hacer más. Si lo repiten y ahora sí les consigue 250, quiere decir de que hubo un problema en la medición del primer experimento. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos ya trabajando como profesionales, ¿verdad? ¿O no? Bueno, entonces, ya nos toca el C. En el C, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos la constante, ya tenemos la ecuación de rapidez, y entonces ahora solo tendríamos que sustituir los valores de lo que nos dieron en el problema. A ver, entonces, léame por favor, Adriana Monzón. Utilizando la constante de rapidez conocida y las concentraciones de NO y H2, escribimos. Ok, entonces, fíjense pues, si ustedes por mala suerte agarraron el 1, le sale 260, pero yo agarré el 2 y me sale 250, ¿cómo le hubiera puesto la respuesta de su respuesta en el examen? A ver, ¿cómo le hubiera puesto su respuesta? ¿Buena o mala? Se la pongo mala, pues porque hay mucha diferencia, ya son 10 unidades, ¿se dan cuenta? Y por eso precisamente uno, cuando es científico, tiene que hacer todas esas pruebas para ver si realmente la teoría se cumple. En este caso no se está cumpliendo, obviamente. Yo no había visto esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda a mí de experiencia? Que cuando voy a hacer el examen tengo que hacer todos los cálculos para ver si K me queda igual. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta lo que trasciende las cosas que pasan? No solamente es que pasen, no que, ¿cómo se llama? Comprobarlas, ¿verdad? Porque si no, eso es lo que estamos llamados nosotros. Bueno, entonces,
es importante también por eso accionar con los datos, pues jóvenes, no solamente quedarnos, qué bonito el licenciado ya puso ahí la respuesta, qué bien. Algunos ni siquiera hacen el cálculo, y cuando pasan a hacer el cálculo el día del examen corto, el día del parcial, no lo pueden hacer, ¿va? Porque no saben usar su calculadora. Porque fíjense pues, para hacer ese cálculo, ¿cómo lo tienen que hacer en la calculadora, jóvenes? ¿Cómo lo tienen que hacer en la calculadora? Por ejemplo, tendría que poner 5 por 10 a la menos 3, sería a la menos 5, sería el numerador. Y de ahí, ¿qué tendría que haber puesto? Dividiendo, ¿sí o no? Y de ahí tienen que abrir un paréntesis. Y aquí tienen que abrir otro paréntesis, ¿por qué? Porque tienen que elevar 10 a la menos 3, lo tienen que elevar a la 2. Eso lo tienen que elevar a la 2, ya sea que lo ponen así, ¿verdad? Y esto lo tienen que multiplicar por 2 por 10 a la menos 3. Entonces se dan cuenta de que esa sería la forma correcta de hacer el cálculo en la calculadora. Si ustedes no ponen el doble paréntesis, no van a hacer bien el cálculo. En la mía no ponen esto, lo que solamente ya les sale así elevado al cuadrado. No sé cómo pasa en la suya. Entonces, esos son los detalles. Miren, esos son los detalles que como ingenieros y como científicos debemos de dominar, jóvenes. Es que lo mínimo que nosotros debemos de dominar es nuestra calculadora, jóvenes. Miren, yo no sé si les conté, como esto es algo viejo, ¿va? O no les he contado esto, pero con mis amigos de promoción nosotros nos poníamos a hacer competencia, a ver quién hacía más rápido los cálculos, ¿verdad? En ese tiempo yo tenía una Hewlett Packard, ¿verdad? Que trabajaba un sistema diferente a la Casio. Y la Hewlett Packard, con ese sistema que tenía de guardar en segundo plano cálculos, trabajaba más rápida que la Casio. Siempre con mi amigo que éramos, ahí siempre andábamos compitiendo, le ganaba. Pero ya después la Hewlett Packard, pues es una calculadora que usan mucho los ingenieros, y después ya siempre había sido más cara. Y después ganó Casio, porque era más barata. Entonces, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar usando nuestra calculadora, viendo las reglas matemáticas para poder hacer los cálculos. Eso es lo que les pasa a ustedes a la hora de hacer los cálculos, pues jóvenes, y qué triste. Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos dieron de datos? Nos dieron la concentración, ¿verdad? De los dos. Entonces ahora solo sustituimos. Entonces rapidez va a ser igual a la constante 2.5 por 10 a la menos 2 por 10 a la 2. Se dan cuenta que lo que les decía la vez pasada también, que tenemos que poner las dimensionales. En los problemas casi nadie me puso las dimensionales. Bueno, pocos contestaron algo, para empezar. Los que contestaron algo no pusieron dimensión, ¿verdad? Y pusieron un número que no tenía nada que ver. Además también se estaban copiando eso porque tenían resultado, bueno, copiaron al malo porque de todos modos el resultado estaba mal. Entonces, acá para que sea válido al 100% deben colocar las dimensionales. Si no colocan las dimensionales, ya saben ustedes que ya tienen la mitad del valor del resultado. Bueno, entonces ahora por eso es que tenemos que utilizar las dimensionales. Se dan cuenta que las dimensionales de la ecuación de lo que es la rapidez quedaba 1 partido metro cuadrado por segundo. Esas son las dimensionales. Ahora la concentración está dada en molaridad, y la concentración de tanto la del NO como del hidrógeno. Pero se acuerdan ustedes que aquí está elevado al cuadrado. Bueno, entonces hagan a ver si les sale ese valor, jóvenes. 2.2 por 10 a la menos 4, eso les sale. Sí. Bueno, ahora miren la dimensión. Acá tienen m cuadrado por segundo. Esa es la dimensión de la constante. ¿Ok? Y ahora eso multiplicado por ¿qué? Multiplicado
por m al cuadrado por m. Bueno, entonces, ¿cómo le quedan las dimensionales, jóvenes? ¿Cómo le queda la dimensional ahí? A ver. M cuadrado se va con m cuadrado y entonces la dimensión le queda m partido segundo. Se dan cuenta que tengo que hacer aparte las dimensiones. Las cantidades lo hago con la calculadora y las dimensiones las tengo que hacer así. Entonces, fíjense pues, ya desgraciadamente de hace tiempo los profesores no enseñan eso. Esto a mí me lo enseñaron en el colegio, ¿verdad? En el curso de física y en el curso de química, ¿verdad? Pero ahora ni siquiera les enseñan en la universidad y no digamos en el colegio. Bueno, ¿está claro entonces? Entonces, les queda 2.2 por 10 a la menos 4. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? Bueno, aquí está el ejercicio práctica para el segundo resumen. ¿Cuándo tienen que entregar el primer resumen, jóvenes? El viernes. El viernes, seguro. Es el jueves. El jueves, ¿ok? Entonces espero ya que lo vayan haciendo. ¿Y cuándo tienen que entregar la hoja de trabajo? El domingo. El domingo. ¿No el sábado? No, es el domingo, se la retrasé un día porque como tienen que entregar eso. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes, que yo en mi calendario sale eso? ¿En su calendario de Google no sale eso, jóvenes, o no? ¿O sí? Ni que en el Classroom sale que el resumen es para el viernes a las 8 de la noche, ¿no? No, No, sale que es domingo. el resumen no. Con la hoja de trabajo, licenciado. El resumen sale el viernes a las 8 de la noche y los ejercicios el domingo. Bueno, vamos a ver, pues. Déjenme ver. Tienen razón. Mire, pues, jóvenes. Ahorita están viendo mi pantalla, joven. ¿Están viendo mi pantalla de calendario o no? Sí. Va, se dan cuenta que ahí yo tengo las sesiones que tengo que darles a ustedes y a química orgánica. Bueno, acabar el viernes. La tarea es a las 20 horas. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta que ahí tiene 19:59. Por eso es de que les digo yo, si ustedes me entregan a las 20 horas, todavía se las valgo. Pero si me las entregan a las 20:01, ya les bajo puntos. Y el domingo cabal sale ya lo que es, porque aquí va de domingo a domingo, es el primer día, ¿va, joven? Cabal el domingo la tarea de hoja de trabajo a las 17:59. ¿Ok? ¿Estamos o no? Ingeniero, ¿se puede entrar un poquito antes? Ustedes pueden, antes lo pueden entregar cuando quieran, después si no. ¿Ok? Lo de la entrega antes es mejor, ¿va? Pero no les vale nada más tampoco porque lo entreguen antes. Bueno, entonces, por favor estén pendientes, jóvenes, de sus... Ahorita hay tantas ayudas. Miren ustedes, si yo hubiera tenido estas ayudas en mi tiempo, hubiera sido solo de 100, jóvenes. ¿Verdad? Entonces, hay que aprovechar todas las ayudas que hay ahora a nivel de tecnología. A ver, léame por favor, Alejandra Orozco, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, Alejandro Valdemar. ¿Qué es velocidad o rapidez de una reacción química? Ok, a ver, Brosny. Rapidez promedio. Mire, Brosny, usted puso mal su carnet en el examen corto. Por favor, poner su número de carnet bien. Yo así es como clasifico a ustedes y hago el intercambio de datos. Por favor, es fundamental que pongan bien su carnet. Y la otra cosa, lo que es el correo. A ver quién fue el que tuvo problemas para que le llegara el correo, joven.
ni siquiera venir. Entonces, porque no haya puesto, no sé por qué no llegó porque solo a una persona no le llegó su examen corto, pues es problema, eso ya es problema, ya sea de internet o que pusieron mal el correo, pues. Yo estoy utilizando lo que ustedes me dieron. A ver, léame Carlos Francisco, por favor. Rapidez instantánea. Ok. A ver, Byron. Ley de rapidez. Ok. A ver, Carlos Manuel. Orden de velocidad de los reactivos. Ok. A ver, Carlos Norberto. Orden global de la reacción. Ok. A ver, Dalila. Cálculo de los coeficientes de la ecuación de velocidad. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que es X y Y? Vamos a ver solo ecuaciones de dos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, porque también podríamos calcular X, Y, Z. Ahí tendríamos que tener ya una resolución de una ecuación cuadrática. Entonces, se puede hacer también, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Entonces, por favor, ahí tienen, bueno, no sé, ahorita creo que no vamos a llegar a lo que es utilizar su calculadora, jóvenes, pero por favor, ya esta semana tienen que tener su calculadora con regresión lineal para que podamos trabajar en los ejemplos, porque a mí lo que me interesa es de que lo puedan hacer ya. Yo creo que si no estoy mal, les puse ahora algunos enlaces de lo que es el uso, ¿verdad? Que están en YouTube. Ingeniero, disculpe, yo tenía una duda. ¿Sí? Es con respecto al resumen. Pues yo lo estoy haciendo digital, pero a la hora de resolver los ejercicios, no sé si puedo hacerlo en cuaderno y luego... Sí lo puede hacer. O sea, sí lo saca una foto, pero la foto debe estar bien puesta en el número del problema. ¿Estamos? Ah, ok. ¿Verdad? Y los números deben estar claros, ¿verdad? Y deben estar consecutivos, 1, 2, 3, porque fíjense que a veces después cuando ustedes escanean, resulta que escanean primero la última y de ahí la primera. Eso ya significa perder puntos, ¿no? Ustedes deben tener problemas 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Y en cada uno deben poner la foto exacta de la resolución del respectivo problema. ¿Está claro, jóvenes? Sí, gracias. Bueno, además también se acuerdan que tienen que poner una tabla ¿con qué? Al final. Con un glosario de cuántas preguntas tienen, cuántas palabras tienen que poner. 25. 25, ¿verdad? Entonces cada uno puede escoger la que más le llamó la atención. Bueno, pero se acuerdan que tiene el nombre, tiene la definición y tiene también un ejemplo, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos a ver con los objetivos de la parte 2. A ver, léame por favor. Yo me perdí aquí. A ver, David Alexander. Objetivos. Que el estudiante, 1, conozca las reacciones de primer orden. Ok. A ver, Denise Alexander. 2, aprenda a realizar los cálculos de las reacciones de primer orden. Ok. A ver, Diego. José. 3. Aprenda a realizar los cálculos con datos experimentales. Ok. A ver, Dulce. 4. Aprenda a realizar los cálculos de la vida media de reacciones de primer orden. Ok. A ver, Eileen. Aprenda las reacciones de segundo orden y sus cálculos. Ok. A ver, Estuardo José. Aprendan las reacciones de orden 0 y sus cálculos. Ok. Bueno, entonces con estos son los objetivos que vamos a tratar de alcanzar con esta presentación. Bueno, jóvenes, les recuerdo otra vez, ¿verdad? Ya firmaron porque ahorita la voy a cerrar, ¿verdad? Ahorita voy a cerrar las respuestas. Bueno, miren pues, jóvenes, esto de la asistencia ustedes saben que no es cuestión mía,
es cuestión de la Contraloría y es cuestión también que creo que nos están fregando a todos, ¿va, jóvenes? Porque nos están llegando tantos informes que realmente nos están acosando. Pero les digo de una vez, jóvenes, que los que no cumplan con el 80% de asistencia no pueden hacer el examen final, ¿verdad? Aquí en agronomía siempre se les ha dado libertad de eso, pero ahora nos mandaron esa nota y pues no se puede, ¿va? Entonces, por favor, jóvenes, vengamos a nuestra clase, pongamos la asistencia y entonces así no van a tener problemas, pues, porque pueden ir muy bien en la clase, pero si no llegan a la asistencia, supuestamente no tienen derecho. Fíjense que en farmacia de hace años siempre ha sido la asistencia obligatoria. Y desgraciadamente a veces a mí me tocó dejar estudiantes porque no llegaban al 80%. Y fíjense que tengo una experiencia bonita, que había un estudiante que era súper bueno, no entraba a clases y era súper bueno, ¿verdad? Y fíjense que no llegaba a clase porque andaba vacilando con sus cuates, era muy inteligente, pero se mantenía solo el puro vacío. Entonces resulta que al final, yo les voy ahorita digamos a fin de mes les voy a decir cómo va su asistencia, para que ustedes sepan cómo van. No se los voy a decir a última hora. Entonces cada mes yo les decía, bueno, cómo va su asistencia, cuídese y todo lo demás. Se lo informé varias veces al estudiante y se lo dije personalmente y no me hizo caso. Y entonces llegó el examen final y no tenía asistencia y no lo dejé hacer, porque en el examen yo me tomo cuando vine aquí a la facultad yo me tomaba la molestia de sacar las asistencias, pero después me vi que no valía nada, para que voy a estar trabajando por gusto. Entonces pero resulta que fíjense que después ya hace pocos en la década pasada, como en el 2014-2015, me encontré con este estudiante y me dijo, mire Lick, fíjese que le agradezco eso que me trabó con eso de no ganar el curso por no ir a asistencia, porque fíjese que aprendí a responsabilidad y cambié de amigos y cambié de actitud, y ahora el cuate es un doctor. Fíjense ustedes, ¿qué les parece? Entonces realmente pues uno a veces queda de malo con los estudiantes, pero es que realmente una de las cosas más importantes que les podemos enseñar a ustedes es lo que es el compromiso, la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, porque fíjense que a pesar de que uno puede hacer, yo he tenido también muchos estudiantes que son, así como son muy buenos, pero son haraganes, no entregan las tareas, etcétera. Y entonces fíjense ustedes que lo de la inteligencia pues es bueno para un trabajo en una empresa, pero fíjense que a una empresa le interesa más la responsabilidad, porque cuando ustedes están en una empresa necesitan entregar informes, necesitan estar controlando a sus trabajadores, necesitan evaluarlos, o sea, es un proceso bien ordenado que ustedes tienen que llevar. Pero si ustedes toda la vida las tareas de último no las entregan, entonces ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros los profesores no les hemos enseñado disciplina, pues. Entonces resulta que al poco rato los echan del trabajo por no cumplir con las expectativas. Y eso no tiene nada que ver con el poder hacer algún trabajo propiamente de la carrera, ¿se dan cuenta? Entonces por eso yo les digo, jóvenes, yo se los vengo diciendo desde que me informaron a principios de febrero, a finales de enero, que ahora es el 80%. Bueno, no sé si tienen algún comentario, jóvenes. Así está muy cierto, Eileen. O sea, miren, mis ayudantes, yo prefería los ayudantes o mis auxiliares que me auxiliaban en el laboratorio, prefería personas responsables que personas muy inteligentes. Porque las personas inteligentes siempre andan viendo cómo se hacen los quites para evadir, ¿verdad? Y entonces a mí, yo lo que necesito cuando estoy trabajando son personas que yo pueda confiar y les pueda decir, mire, hizo este experimento, sí, aquí está, miren los resultados y qué fue lo que me salió. Pero si viene, es que fíjese que me puse a hacer otro experimento y que mire,
Pues eso está bien en investigación, pero para ustedes lo que necesitan es el experimento, ¿va? Ustedes lo ponen a hacer unos trabajadores en el campo, les ponen a hacer un experimento, ¿verdad? Que midan el tamaño de la mata, bueno, y que tengan el control de irrigación, que miren todo eso. Y llegan ustedes y no tienen nada los trabajadores, ¿qué hacen con ellos? A ver, ¿qué harían con ellos? Los echan. Pues sí, porque si no, al que van a echar es a usted, ¿sí o no? Porque a usted le van a preguntar al jefe, mire, ¿y cómo le fue en el experimento que me tenía que entregar ayer? Y usted le dirá, fíjese que lo que pasa es que mis trabajadores no hicieron el trabajo. Y al jefe le interesará que sus trabajadores están fallando o que usted no entregó el reporte. A ver. Lo echan a uno con todo y ellos. Pues sí, entonces jóvenes, por eso yo les digo, miren, no es cuestión de que yo sea pura lata, no, yo los tengo que acostumbrar a ustedes a trabajar a ese nivel, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de lo que les dije al principio, que debemos ser integrales o no? ¿O debemos ser íntegros o no? Sí. Bueno, entonces eso lo tengo yo que evaluar en esa forma, ¿va, chicos? Porque realmente yo lo que quiero es que ustedes sean profesionales que vayan a ser productivos en nuestro país que tanto lo necesita. Bueno, a ver, léame por favor, Héctor Raimundo. Las expresiones de las leyes de la rapidez permiten calcular la rapidez de una reacción a partir de la constante de rapidez y de la concentración de los reactivos. Las leyes de la rapidez también se utilizan para determinar las concentraciones de los reactivos en cualquier momento durante el curso de una reacción. Ok, entonces, estos cálculos básicos me van a servir para poder hacer otros cálculos que me van a servir para determinar cómo está funcionando mi proceso, ¿verdad? Este tipo de mediciones lo tendrán que hacer ustedes, a veces se ponen a investigar, ¿no, jóvenes? Bueno, vamos a ver las reacciones de primer orden. Bueno, la otra cosa, por ejemplo, que yo les digo a mis estudiantes aquí, afortunadamente, bueno, les dije, ¿verdad? Aquí, ¿qué carnet tienen que estar en esta sección, jóvenes? Pares. ¿Ah? Hubieron dos al principio que eran impares y yo les dije, y ahorita hay uno y yo les dije, yo no tengo la potestad de poderle decir, mire, sí quédese, ¿verdad? El que tiene que definir eso es control académico, porque media vez no aparecen en mi listado, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Eso es claro. Entonces, ya me ha pasado que varios estudiantes buenos que me han trabajado bien y no aparecieron en la lista, no puedo meter sus notas. Y resultó que fueron a pelear y todo eso, y de todos modos le dijeron que no. Entonces, por favor, seamos conscientes, pues yo llego hasta cierto nivel, ¿verdad? De poder ayudarlos. Y más que todo, acuérdense que va a ser a nivel de la clase. Y por supuesto, yo los puedo ayudar a las personas que son constantes, que han estado entregando sus tareas, pero a una persona que me diga, que eso es lo que pasa mucho en agronomía, ya después del primer parcial me dice, mire, Dick, fíjese que no pude venir y que no sé qué, las grandes casacas aquellas, ¿va? Y bueno, está bien, pues, pero usted tiene que responder, ¿no? Y después al final, de todos modos, ya no hacen nada, ¿verdad? Y solo vienen a ponerlo a uno en penas. A ver, léame, Helen, por favor. Reacciones de primer orden. Una reacción de primer orden es una reacción cuya rapidez depende de la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia. En una reacción de primer orden del tipo. Entonces, podemos tener, como es de primer orden, quiere decir que solo va a tener un reactivo. Entonces, A me va a dar un producto. Entonces, la rapidez, ¿qué va a ser? La rapidez va a ser igual al menos delta A partido delta T, como ya habíamos visto. A ver, léame por favor, Javier Barrios. Bueno, a ver, Johanna. Bueno, léame, Javier, a ver. A partir de la ley de rapidez también conocemos que... Entonces, la rapidez va a ser igual acá por la concentración de A.
Se dan cuenta que ya dijimos que va a ser elevado a la 1, ¿verdad? O sea, ya tenemos definido eso por ser de primer orden. Bueno, a ver, léame por favor, Juan Garzaro. Para obtener las unidades de K, para esta ley de rapidez escribimos. Entonces, ahora para calcular cuáles van a ser las dimensionales de K, se dan cuenta que aquí estamos solamente trabajando las dimensionales. La rapidez es la en molar partido segundo y la concentración elevada a la 1 es n. Entonces, ¿cómo me va a quedar el valor de K? Me va a quedar 1 sobre S, o sea, segundo a la menos 1. Esa sería la dimensional de la constante de un orden 1. A ver, léame por favor, Julio Gálvez. Al combinar dos primeras ecuaciones por la rapidez obtenemos. Entonces, vamos a ver que cómo nos queda al combinar la primera con la segunda, me va a quedar menos delta concentración de A partido delta T va a ser igual a K por la concentración de A, por supuesto elevada a la 1. A ver, léame por favor Kevin Reyes. Y en el cálculo, partiendo de la ecuación anterior, podemos demostrar que... Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a poner o vamos a multiplicar por el logaritmo de natural. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo t partido la concentración de A en el tiempo 0 va a ser igual a KT. Eso lo tenemos que hacer a través de un proceso matemático que aquí está, ¿bien? Este es el proceso matemático para llegar a lo que obtenemos como ecuación final. ¿Ok? Para eso sirve la integración y la diferenciación, ¿va, jóvenes? Aunque prácticamente no lo utilizamos en nada. Pero bueno, ahí está. Bueno, entonces, ahora léame por favor Mario Solares. A ver, Melissa. Donde el logaritmo natural, donde hay un logaritmo natural, concentración cero y concentración T son las concentraciones de A a los tiempos de T igual a 0 y T igual a T, respectivamente. Desde aclararse, debe aclararse que T es igual a 0 no correspondiente forzosamente al inicio del experimento. Puede seleccionarse en cualquier tiempo para empezar a medir. Bueno, hay que mejorar ese micrófono, mi estimado, porque no se le oye muy bien. Bueno, a ver, léame por favor, Paula. La ecuación puede reordenarse como sigue. Entonces, ahora nosotros podemos expresar o reordenar acá de esta forma. Logaritmo de la concentración de A en el tiempo t va a ser igual a menos KT más el logaritmo de la concentración en el tiempo 0. Entonces, ahora nosotros esta expresión es equivalente a una ecuación lineal. O sea que tenemos que el logaritmo de AT va a ser Y, el menos K va a ser la pendiente, el T va a ser X y el logaritmo de la concentración en el tiempo 0 va a ser B. Entonces aquí es donde nosotros vamos a necesitar lo que es el cálculo de lo que es la ecuación lineal, ¿se dan cuenta? Entonces, en realidad la relación entre la concentración A y T va a ser exponencial, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo multiplicamos por el logaritmo natural, lo que hacemos es de que la hacemos lineal. Entonces, al multiplicar por el logaritmo natural, se dan cuenta, y por t, ya nosotros hacemos de que la ecuación sea lineal, donde la pendiente va a ser a menos k y el intercepto
va a ser logaritmo de la concentración en el tiempo cero. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Pero se dan cuenta ustedes que entonces nosotros no podemos utilizar los datos crudos de lo que es la concentración de A, porque tenemos siempre que sacarle el logaritmo. No podemos trabajar con los datos que obtenemos en el experimento. Tenemos que hacer otra columna en lo cual vamos a poner logaritmo de la concentración de A. Bueno, a ver, léame Ramsés, por favor. Como se podría esperar durante el curso de una reacción, la concentración del reactivo A disminuye con el tiempo. Para una reacción de primer orden, si le elaboramos una gráfica de Y A contra el tiempo, contra X, obtenemos una recta con una pendiente igual a K menos K. Y una intersección igual a 0, por tanto podemos calcular la constante de rapidez con base en la pendiente de esa gráfica. Ok, no era Y, no que era Y, ¿va? Porque es la coordenada. Entonces, fíjense pues, jóvenes, cuando hacíamos este experimento en el laboratorio, cuando yo lo hacía en presencial, pues les pedía que llevaran su calculadora o la computadora, ¿va? Porque eso lo podemos hacer también con Excel. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Ramsés. Perdón, ahorita me quedé aquí, no sé dónde me quedé. Kevin, Mario, Melissa, Paula. A ver, léame Shirley. A ver, Valesca, se durmió Shirley. La descomposición de N2O5 también es una reacción de primer orden. Ok, entonces miren, la reacción de primer orden se hace porque muchas de las reacciones se dan por este proceso, ¿verdad? De un orden. Entonces tenemos 2 moles de N2O5 gaseoso que nos van a dar 4 moles de NO2 gaseoso más 1 mol de oxígeno. ¿Está balanceada la ecuación o no? Ok. En realidad ahorita no nos interesa que esté balanceada porque se acuerdan que los coeficientes estequiométricos no tienen nada que ver con el X y con el Y, ¿va? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. El día de mañana vamos a empezar con el ejemplo. Entonces, por favor, ahí me traen la calculadora y vamos a trabajar a manera de que todos puedan sacar los resultados. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Todo bien, gracias. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Feliz tarde, buen provecho y que descansen. Bueno, pues, feliz tarde, chicos, nos vemos, se cuidan. ¿Alguna duda? Si no, voy a cerrar la sesión. ¿Sí? Yo entro de oyente a su clase. No tendría, o sea, no sé si se puede seguir. Mire, el asunto es de que no puede entregar ni una tarea ni nada, solo entraría de oyente a la clase, ¿no? Exacto, como yo soy impar, entonces no. Ah, va, está bien. Bueno, si no, lo que puede hacer es que puede ver las clases, pues. Pues acuérdense que yo las grabo, ¿no? Va, en dado caso no pueda venir. Va, está bien, pero de todos modos tiene que participar, va, Alejandra, tiene que leer y todo eso no importa, Va, está bien, pues, ¿alguna otra duda? Si no cierro. No, solamente gracias, buenas tardes. Bueno.